la foto. en el otro. No, Ah, ¿en no, el es para... institucional? Sí, sí. No, no, en el Ese, institucional sí tengo yo todo eso bien, ah, digamos. perfecto, ya está entonces. Ah, bueno, bueno, gracias. Sí, sí, sí. Ah, mira, aquí me dicen que en el Facebook de la SAE ellos gestionaron el tema del... traten de hacerlo todo porque en todas las materias es muy útil que, digamos, ustedes ingresen con el email institucional. Bueno, eh, arranquemos. Bueno, habíamos quedado en el tema este de errores, ¿sí? Fíjense, lo primero que vamos a hacer es empezar a definir algunas palabritas que en el plano cotidiano, hemos dicho, es lo mismo, pero prácticamente no, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos, cuando vamos a hablar de metrología, o sea, el área de las mediciones. Fíjense estas dos palabras que son clave. Exactitud. En el vocabulario internacional de términos fundamentales, ¿sí? Que es el BIM, se va a definir la exactitud como el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero del mensurando. Aquí hay algo que por ahora lo vamos a dejar para un futuro análisis, pero es próximo, ¿no? Este concepto que dice acá verdadero valor, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que decir, bueno, cuando yo mido, ¿cuál es el verdadero valor? Hasta las clases pasadas hemos dicho que no podíamos tener una noción real de qué es el verdadero valor. Pero obviamente como técnicos, como ingenieros, no podemos estar con una incertidumbre siempre. Entonces ya vamos a definirlo a este verdadero valor, ¿sí? Que nos va a permitir armar todo este edificio de lo referente a la medición. O sea, todo va a descansar en este concepto de valor verdadero. Y fíjense la definición de precisión. El grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición obtenida en condiciones estipuladas. Por ahora es bien abstracto estas dos. Por eso vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Fíjense este ejemplo. Estos son un clásico tiro al blanco, esto se llama diana, y los dardos, ¿sí? Están representados por puntos. Fíjense, el primer ejemplo dice una elevada precisión, pero una baja exactitud. ¿Por qué? Porque la exactitud está referida a lo que vamos a considerar como valor verdadero. En este caso, el valor verdadero sería el centro de la diana. ¿Está bien? O sea, cuando yo lance un dardo y caiga dentro del centro o próximo al centro, voy a tener una exactitud elevada. En cambio, la precisión, fíjense, tiene que ver con la diferencia que hay entre los diferentes tiros. Por eso este segundo ejemplo, yo tengo una elevada precisión y una elevada exactitud. Este sería el caso, ¿sí? También desfavorable en el que tengo una baja precisión, aunque quizá podría decir una mediana exactitud, no baja, porque fíjense, este otro caso es justamente el más desfavorable, porque yo no tengo ni precisión ni exactitud. Por lo tanto, ¿yo qué voy a decir? Que la exactitud tiene que ver con el verdadero valor. En cambio, la precisión va a tener que ver con la cantidad de mediciones que yo realice y tiene que ver con la repetitividad.
o la reproducibilidad. Por eso es que no es lo mismo exactitud y precisión. ¿Está claro ese concepto? Mejor dicho, esos dos conceptos. Ya vamos a ver que la exactitud va a tener que ver con un determinado tipo de error y la precisión va a tener que ver con otra cuestión que no es precisamente lo que estamos hablando acá. Profe, Diga. entonces, por ejemplo, si tenemos una medición con su incertidumbre, podemos decir que exactitud es qué tan cerca el valor de la medición está del valor verdadero, y la precisión, o sea, la medición es precisa si la incertidumbre es pequeña. Sí, yo lo que te voy a pedir es, vos utilizas una palabra que yo todavía no quiero utilizarla, que es la incertidumbre, porque eso también me va a definir otras cuestiones. Fíjate, yo te voy a poner otro ejemplo. ¿Está bien lo que vos me estás diciendo? ¿Sí? Lo primero de esa actitud es clarísimo. La exactitud es cuánto me alejo yo del valor verdadero. Mira, Tiene que ver con la probabilidad. sí, pero fíjate, yo voy a hacer un dibujito acá. Mire, trazo una recta. Y acá digo que este es el valor exacto, X. ¿Sí? Fíjate, yo ahora tomo mi instrumento y mido. Tomo un valor acá, tomo otro valor acá y tomo otro valor acá. ¿Sí? También podría tomar otro valor por acá. Recuerden, la X es el valor verdadero. La distancia que hay desde la X hasta este valor o hasta este otro valor, eso tiene que ver con la exactitud. ¿Está bien? ¿Está claro eso? O sea, obviamente esto también tiene otra distancia acá. Profe, disculpe que estás Ahora, compartiendo en pantalla, que pues yo no veo. ¿no se ve? Estoy escribiendo sobre la diapositiva. Y si algo así, yo también. Sí, Yo lo veo a he usted hecho una nomás. línea. O sea, pero no me estás viendo entonces, no estás viendo la diapositiva. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Disculpe, dice que hay un chico ahí que está esperando el ingreso. Bien, ya lo hacemos entrar. Admitido. Claro, Hay un- aclarando un poco lo que quería decir. es que pare, no he terminado. No he terminado. Ah, ¿Sí? bueno, Sí, 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 por eso. Quiero mostrarle un detallecito. Va, esto hecho así. Ahí, hago zoom ahí. Bueno, ahora, la distancia que hay entre estos valores, o sea, vamos a hacerlo con otro color. La distancia que hay entre estos valores, ¿ven lo que estoy haciendo con azul? O sea, esto que hago con un círculo en azul, la distancia que hay entre esas mediciones es lo que tiene que ver con la precisión. Ya no me interesa el centro. ¿Está claro eso? O sea, la precisión tiene que ver con las mediciones que se toman entre sí, no con el valor exacto o el valor verdadero. ¿Ah? Oh, perdón. Acabo de hacer una macana grande como mi casa. Acabo de sacar la diapositiva. o sea, entonces la exactitud sería qué tan lejos estoy del valor real
Y la Sí, precisión, qué tan lejos están los valores de cada medición. entre sí, exactamente, Entre sí. entre sí. Fíjate que el primer ejemplo, y vamos a poner el láser acá. En el primer ejemplo, fíjate, estoy hablando de una elevada precisión. ¿Por qué? Porque los dardos entre sí están todos juntos, a pesar de que está lejos del centro. ¿Está bien? O sea que la precisión tiene que ver con un concepto que ya lo vamos a ver, tiene que ver, digamos, específicamente con la medición eléctrica, con la cantidad de veces que yo tomo un valor. Ya van a ver ustedes que hay instrumentos eléctricos, por ejemplo, si yo te voy a te pido que miras tensión, y capaz que vos vas a hacer 15 mediciones, y las 15 mediciones de un determinado valor entre sí tienen poca variación. Entonces ese instrumento es preciso, pero resulta que si yo hago un contraste, o sea, si yo lo comparo con un instrumento patrón, me doy cuenta que su oponente está alejado del valor verdadero 4 o 5 voltios. Entonces yo voy a decir, ese instrumento no es exacto, porque no me da el valor que debería, pero sí es preciso, porque todas las otras mediciones han sido muy próximas una de otra. Ya vamos a volver con un ejemplo, ¿sí? Bien, bien concreto. Pero no sé si está clara la idea. O sea que se tienen que repetir las mismas mediciones y lo hace más preciso. Lo que pasa es que sí, pero cuando vos decís se tiene que repetir, no se trata de que se tiene, sino que vos naturalmente vas a tomar, ¿sí?, mediciones. Porque, por ejemplo, cuando se hace un ensayo, suponete eso que les contaba yo, de que tomábamos valores de la celda, de la subestación transformadora, nosotros ¿qué teníamos que hacer? Porque nos pedía el protocolo, teníamos que tomar valores de tensión, suponete, a las 6 de la tarde, a las 6:30, a las 6:45, a las 7, 7:15, 7:30. Bueno, todos esos registros lo hacíamos con un voltímetro, un tester, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, tiene que ver este concepto que yo te digo, la precisión del instrumento, distinto de si la lectura era exacta o no. Pero no es porque uno lo defina, sino porque la situación problemática es la que te está indicando cómo vas a hacer. ¿Por qué nos preocupamos tanto de esto? Porque ya vamos a ver que cuando nosotros identifiquemos cuál es, por decir de alguna manera, el error, vamos a tener que trabajar sobre la exactitud o sobre la precisión del instrumento. O sea, porque como el fabricante también conoce estos conceptos, sabe dónde tiene que, digamos, dónde va a trabajar. Si va a corregir la exactitud o la precisión del instrumento, estamos hablando, ¿no? Por eso, avancemos un poquitito para que tengan una idea más general. Fíjense, supongamos que el valor verdadero aquí es 15 voltios, ¿sí? O sea, si yo tomo mediciones y están próximas a los 15 voltios, yo diré que el instrumento es exacto. ¿Qué es lo que está aquí, ven? O sea, yo tomo, supongamos que los mando a medir a ustedes un determinado circuito. Y uno toma 15, el otro toma 15,3, 14,9, es decir, valores que están próximos a 15. Entonces yo voy a decir, este instrumento es exacto. No digo nada de la precisión, por ahora. Pero, supongamos que tomo otro instrumento, ¿sí? Y fíjense ahora, tomo muchas mediciones y todas caen acá aproximadamente. ¿Sí? Supongamos que eso sea, puede ser 11, 12, 13.
¿sí? 13,1, 13,2, 12,9. Fíjense, está lejos del valor de 15, que era el valor exacto, porque yo lo medí con un instrumento patrón. Pero, no puedo decir que sea impreciso. Ya va a ver que este error se puede corregir, porque hay, digamos, hasta el mismo fabricante me puede, ustedes mismos con un poco de criterio, si saben que el instrumento, ¿sí?, tiene una inexactitud de 2 o 3 voltios, y lo que tendrás que hacer es sumarle o restarle esa cantidad. Ese posible error. ¿Está bien? O sea, es mucho mejor que el instrumento sea preciso. Antes que sea exacto, sí. Sí, lo que pasa es que eso que vos acabas de decir va a depender también de lo que yo necesite resolver. Si yo necesito tener, estoy controlando, por decir, estoy en plena cirugía del corazón, no es precisión, sino exactitud, y no voy a poder usar este instrumento. Sí, profe. Porque quizás esa persona necesita, el médico en este caso, necesita que el valor sea lo más exacto posible para tomar una decisión. Entonces a él no le interesa que yo le diga, ah, no, bueno, pero este instrumento no es exacto, pero sí es muy preciso. No sé si soy claro. Sí, Ajá. Por eso yo les decía, depende mucho de qué es lo que yo esté interesado en resolver. O sea, más bien dependería del contexto de usar un instrumento preciso y uno exacto. Exactamente, sí, sí, eso es cierto lo que vos acabas de decir, porque va a depender de qué es lo que yo esté queriendo resolver. Por eso es importante que ustedes tengan claro a qué se refiere con un término y a otro. Y ahora vamos a conocer otros términos, ¿sí? Que quizás algunos ya lo conocen, pero todo relacionado con la metrología. Fíjense, esto es obviamente una exageración, ¿sí? Que la aguja se mueva de un extremo a otro. Fíjense esto. Este es un instrumento que no me sirve para nada, porque no es ni exacto ni preciso. Ahora fíjense, el concepto de error es totalmente distinto al concepto de incertidumbre. Por ahora, vamos a analizar primero los términos que involucren el error, ¿sí? Un poquito más adelante vamos a hablar de la incertidumbre, porque esa está documentada. Es más, en este curso yo no puedo ahondar mucho en el concepto de incertidumbre porque es el tema de un seminario. O sea, podemos estar 2 o 3 meses analizando las características de las incertidumbres, los tipos de incertidumbre que hay, cómo se evalúa, y depende también del ámbito. Si yo voy a utilizar la incertidumbre tipo A o tipo B, es bastante denso el tema. Y a mí no me interesa tanto por ahora, porque ya vamos a ver que para nosotros incertidumbre yo lo voy a englobar con un resultado probable, ¿sí? Por ahora hablemos del error. Fíjense, existe un valor, existe un error que se llama error absoluto, que sería la diferencia entre el valor medido, por eso le pongo XM, y el valor que vamos a considerar como verdadero. Este tipo de error, ¿a qué concepto lo relacionarían ustedes de lo que acabamos de ver? Al instrumento que es preciso, pero no exacto. a la corrección del error. A la ¿Ah? exactitud. Sí, señor, a la exactitud. El concepto de error absoluto es la manera en que yo voy a representar numéricamente la exactitud. Y ya van a ver que algunos fabricantes hacen una pequeña variación de este término, pero básicamente cuando hablemos de error absoluto, estamos hablando de exactitud, ¿sí?
de cuán lejos, eso es lo que quiere decir matemáticamente, cuán lejos estoy del valor verdadero. Fíjense, por una cuestión matemática, el error absoluto puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Y las unidades, por lo general, ¿sí?, tienen que ver con la unidad en la que se está midiendo, o sea, volt, ampere, metro, kilo, ¿exacto? Entonces, por ahora, el primer error, que es muy significativo, es el error absoluto y tiene que ver con la exactitud. Ahora, el error nunca se conoce porque nunca se puede saber el valor verdadero con absoluta certeza. Esto es un concepto teórico. Pero ahora yo voy a definir otro tipo de error. ¿Por qué? Porque ya va a ver que el error absoluto no es suficiente. ¿Sí? Entonces yo defino lo que se llama error relativo, que no es nada más que el error absoluto y la relación con el valor medido. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta expresión, que es un cociente, el error relativo tiene que ver con la calidad en la medición. ¿Está bien? Cuando yo tengo que comparar entre dos mediciones, la que tenga menor error relativo es una mejor medición. ¿Sí? Y acá viene el concepto de incertidumbre. Fíjense por qué no es lo mismo que el error. Porque ahí he definido solo dos errores. Ya van a ver que hay muchos otros errores que también los tenemos que conocer. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice la definición de incertidumbre. Dice, como nunca conoceremos el valor verdadero, pero sí el medido, nuestro objetivo será determinar cierta zona en torno al valor medido en el que, con cierto nivel de probabilidad, sabemos que se hallará el valor verdadero. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Si bien esto es un lenguaje matemático, lo que me está hablando es de un rango de valores en donde se encuentra posiblemente el valor verdadero. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan la definición primera que yo les dije? Toda medición ahora tiene que ir acompañada de una parte que, para ser más abarcativa, se va a llamar incertidumbre. Ya no se llama error. ¿Sí? Entonces, y en este caso, que sería el valor que estoy midiendo, es el resultado más probable. O sea, es la estimación, es la mejor estimación de lo que yo estoy midiendo. Y la incertidumbre es un parámetro que engloba todas las fuentes de error presentes en la medición. Una de las cosas más importantes, que bueno, que la diferencia, por ejemplo, de la incertidumbre del error, es que va a ser un valor siempre positivo. Nunca va a ser un valor negativo. Yo hace rato dije que el error absoluto, por ejemplo, podía tener un signo positivo o negativo. La incertidumbre nunca va a ser negativa. Vamos a un ejemplo. Fíjense. No sé si logran ver bien esto, porque esto es clave. ¿Sí? Esto que dice frecuencia y en este otro, frecuencia es la cantidad de mediciones que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que está en azul, para mí es el valor verdadero. ¿Bien? Ahora yo hago una serie de mediciones. Entonces, esa serie de mediciones van a caer en lo que se llama esta campana de Gauss. ¿Sí? El valor medido es el centro de la campana de Gauss. Y todos los valores que estén hacia un lado y hacia el otro, ¿Es el rango? ¿sí? Incertidumbre, valor verdadero. Y acá viene un término que es muy importante.
Yo ya le voy a subir un archivito en donde todo el desarrollo estadístico del error ya está, ¿cómo le puedo decir? Documentado. Toda la serie de ecuaciones que yo voy a utilizar, que son muy simples, ¿no? Hay una sola que es la varianza, que puede llegar a tener un poquito de complejidad, pero casi todas las expresiones son muy, muy simples. Este es el cuadro, como les digo, que yo quiero que graben ustedes, porque a veces en los exámenes finales yo les pido, ¿me podrías dibujar o hacer una diferencia entre lo que es error y lo que es incertidumbre? Bueno, si ustedes dibujan esto, y obviamente me lo explican, está claramente la diferencia entre un concepto y el otro. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace rato? Hay muchas maneras de definir la incertidumbre. Hay un criterio que se usa mucho en electrónica, que es el criterio pesimista, y que tiene que ver con darle a la incertidumbre el valor absoluto máximo, o, como se conoce, el error límite. Por ejemplo, ¿dónde han visto ustedes que utilicemos este criterio? Acá, bueno, tengo el valor verdadero más o menos un error límite. En la denominación de las resistencias en electrónica, ¿sí? Cuando yo calculo la tolerancia, es el máximo error absoluto que puedo cometer. Eso me dice el fabricante a mí. O sea, si yo calculo una resistencia, ¿sí? Por ejemplo, de 220 ohmios, y les digo más o menos el 10%. O sea, ya sabemos que esta es una resistencia que no es muy buena, ¿sí? Porque fíjense, un 10% de error significa que a 220 le tengo que sumar 22 y restarle 22. O sea, me está dando un rango bastante importante. ¿Está claro? Pero, lo que yo estoy buscando es definir entre qué límites voy a saber que tengo mi resistencia. Hay resistencia al 5%, al 1%, y hay resistencia de precisión que está en el orden de los 0,5%, que va a depender, como ustedes lo decían, de lo que esté haciendo. Nosotros teníamos un profesor que era bastante gráfico y nos decía, a la hora supongamos que le piden diseñar un amplificador de audio, ¿sí? Lo primero que van a tener que averiguar es si el amplificador es para que se escuchen los acordes de la ópera o si es para el verdulero que va por la calle haciendo la propaganda de lo que vende. No es lo mismo la calidad en uno que en otro, y por lo tanto también es un criterio del ingeniero decir, bueno, en este no voy a invertir, ¿sí?, en componentes que tengan una elevada exactitud con respecto al otro, ¿sí? ¿Está claro eso, no es cierto? ¿Me siguen hasta acá o hay alguna duda? Está todo bien, profe. Sí. Bien, fíjense, este es otro criterio, ¿sí? En el que se usa mucho a la hora de determinar la incertidumbre de instrumentos de laboratorio, ¿sí? Es decir, en este criterio ya utilizo una incertidumbre que es, por ejemplo, la incertidumbre combinada de la medición, ¿sí? Y que se calcula, como vamos a ver más adelante, y se le agrega lo que se llama un factor de cobertura, ¿sí? Es un factor que por lo general, en el caso de los laboratorios, está próximo al 95%, es decir,
que le da una certeza al instrumentista bastante elevada, ¿sí? Yo, como les decía, este tema por ahora yo no quiero ahondar, porque mi objetivo es hablar de los otros tipos de errores, que eso sí tienen que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las mediciones, en el laboratorio sobre todo, ¿sí? Esta sería la primera parte. Ahora vamos a ver el otro. El otro tema, que era la clasificación de los errores. Bien, ¿ahí se ve? Sí. Sí. Bien. Bueno, fíjense, yo les he dicho que hay, digamos, ya dejamos de hablar de incertidumbre y ahora vamos a hacer la clasificación de los errores. Hay tres tipos de errores importantes, que son los que me interesa que ustedes manejen en este curso. El error grosero, que va a estar relacionado siempre con errores humanos. Ya vamos a ver una listita, pero siempre están relacionados con fallas en la lectura, ¿sí? O falla en la transcripción de datos. ¿Está bien? Después están los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos están relacionados directamente con el instrumental. Y también vamos a incluirlo dentro de los errores sistemáticos a los errores propios del medio ambiente. O sea, cuando la temperatura, la humedad, la presión, los vientos afectan a la medición. Y por último, está el error accidental o fortuito, que como bien lo dice, sigue las leyes del azar. Es decir, es imposible hacerlos desaparecer. Y fíjense, de estos tres errores, ¿cuáles creen ustedes que se pueden corregir o mejorar? Los sistemáticos. Exacto, muy bien. Ni los groseros ni los accidentales podemos evitarlos. Ejemplo claro del error grosero es una persona lee, tiene una lectura de 7,23 voltios y anota 7,32. Es, pero clásico, la permutación de valores. Entonces, ya van a ver que hay métodos para tratar de subsanarlo, pero evitar ese error es imposible. Lo mismo que, supongamos que estoy midiendo, ¿sí? una determinada tensión en un determinado lugar y de golpe se larga a llover. Y obviamente, si el lugar donde yo estoy realizando la medición no está cubierto, y se va a ver alterada la medición, ¿sí? Y es algo que yo no lo puedo controlar porque depende del medio ambiente. ¿Está bien? Entonces, ya vamos a ver que hay algunos errores que hacer es minimizarlo. Ese es el objetivo de un montón de técnicas que hay. Pero el error existe y contra eso hay muy poco lo que se pueda hacer, ¿sí? A menos que, fíjense, esto después léanlo con calma, pero citemos algunos ejemplos de lo que figuran aquí de error grosero, que les decía: equivocación en la lectura, cálculo erróneo, ¿sí? Que yo haya apretado mal la calculadora, selección inadecuada de los instrumentos, eso también es clave. Ya van a ver que existen, por ejemplo, varios instrumentos con los que puedo medir el mismo parámetro, pero va a depender del operario, del técnico, el que yo elija uno u otro.
¿sí? Otro error que es común, por ejemplo, con los instrumentos de aguja, es el ajuste incorrecto del cero. Ya les voy a mostrar que en los instrumentos de aguja, a veces, por el uso, por el tiempo, por el desgaste, hay que estar modificando constantemente el cero del instrumento. ¿Sí? Y fíjense lo que dice después. No es posible estimar sus valores matemáticamente. O sea, no hay una fórmula para eso. Y los métodos de eliminación o reducción es atención cuidadosa a los detalles cuando se efectúan mediciones, conciencia de las limitaciones del instrumento, emplear 2 o más observadores para tomar datos críticos. Bueno, eso se usa en la industria, por ejemplo, que una persona realice una medición y después haya como un supervisor que vuelva a medir, porque ya no es lo mismo 2 ojos diferentes tomando un valor que puede ser, como dice ahí, crítico, ¿sí? Después fíjense acá, dice errores sistemáticos. ¿Qué sería el error instrumental? Fricción de cojinete, no linealidad de los componentes, error de la calibración. Yo les conté el caso de que nosotros tenemos un instrumento que mide radiaciones no ionizantes. Bueno, ¿qué dice el manual para poder realizar mediciones que estén dentro de la norma? Ese instrumento tiene que estar contrastado mínimo cada 2 años, por más que no hagamos mediciones, ¿sí? Que no lo utilicemos, quiero decir, que salgamos a la calle y que el movimiento, la fricción o el golpeteo, porque está dentro de una caja, dentro de una camioneta, bueno, eso lo dice el fabricante, ¿sí? Miren, dice, ¿cómo estimarlo? Lo primero es comparar con un estándar más exacto, que es lo que nosotros conocemos como instrumento patrón, ¿sí? Y otro detalle que ya vamos a analizar es instrumentos que tienen un error que es constante. ¿Qué significa eso? Que en toda la escala el error es el mismo. En cambio, hay otros instrumentos, por el tipo de escala que tiene, el error es proporcional. O sea que el error, ya vamos a ver, disminuye cuando la lectura se hace a plena escala. O sea, cuando yo mido con valores próximos al cero, el error aumenta. Bueno, los métodos para eliminarlo serían calibrarlos periódicamente, revisarlos periódicamente y también generalmente cuando uno hace una contrastación, que puede ser el INTI o algún instituto de mayor prestigio, que tenga instrumentos patrones, suelen darnos una tabla que nos dice por qué factor de corrección hay que multiplicar la lectura en un determinado tiempo. Después están los errores ambientales, como les decía, los cambios de temperatura, humedad, ¿sí? Campos eléctricos o radiaciones. Depende de la medición que ustedes hagan. O sea, si están trabajando, por ejemplo, en el campo de la radiofrecuencia, es muy común que cuando yo haga mediciones esté, podríamos decir, debajo de lo que sería como una jaula de Faraday, es decir, aislado de radiaciones que puedan alterar la medición. ¿Sí? Fíjense que también acá la manera de estimarlo es con una vigilancia adecuada. Hay instrumentos que tienen, eso que acabo de decir, cuando ustedes los destapan, tienen como una delgada capa de cobre o de aluminio que está aislando electromagnéticamente al dispositivo, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, que tienen en su interior, no sé si lo han visto, una especie de bolsitas con silica gel, que es un compuesto, digamos, como si fuera unos granos blancos que absorben la humedad. Exactamente. ¿Sí? O sea, que constantemente están absorbiendo toda la humedad que pueda llegar a
a causar una distorsión en la medición. ¿Sí? O sea, hay distintos métodos, ¿sí? Hay instrumentos que son muy, muy sensibles y hay que vigilar mucho esos parámetros. Luego tenemos los errores aleatorios, ¿sí? Como les decía, son errores que no se pueden predecir. Eso, lamentablemente, están presentes y no los podemos eliminar. Fíjense, a lo sumo, como dice acá, yo puedo hacer una reducción. Entonces, puedo diseñar un método de medición que minimice esos problemas o puedo realizar lo que se suele hacer comúnmente, más de una medición en distintos momentos. Entonces, eso es como que me asegura, ¿sí?, que como le he tomado las mediciones en distintos momentos, después voy a hacer lo que se llama un promedio. Fíjense, ¿cómo los voy a tratar esos errores? A los groseros se los debe tratar de detectar y eliminar, pero estos no son sencillos. Yo le doy un ejemplo que ha pasado en una fábrica. Resulta que era una fábrica que hacían montaje de lo que serían radiotransmisores, equipos de banda ancha, que utilizaban en telefonía, ¿sí? Pero era telefonía, telefonía rural, ¿sí? Unos dispositivos muy interesantes para suplir la falta digamos, del teléfono. En esa época no había teléfono celular, el que yo le estoy contando. Y el montaje en esta fábrica había un montón de mujeres que le daban la plaqueta, tenían los componentes y lo único que ellas hacían eran montar los componentes sobre las plaquetas. ¿Por qué mujeres? Detalle bastante interesante. Está comprobado que la mujer es mucho más eficiente a la hora de realizar tareas repetitivas y se distrae poco. La mayoría de los varones no permanecía sentado en su puesto de trabajo mucho tiempo. En cambio, las mujeres sí. Pero ¿cuál es el error que habían detectado el supervisor, que ha sido un profesor de la tecnológica y nos contaba esto? Que la cantidad de errores después del almuerzo era increíble. O sea, supongamos en el día se cometían 10 errores, por decir algo, ¿sí? Porque después las chequeaban a las plaquetas, habían puesto un diodo dado vuelta, por ejemplo, o cambiaban de color una resistencia. Bueno, de los 10 errores, 7 ocurrían después del almuerzo. ¿Por qué? Porque es lógico, el ser humano, después de almorzar, ¿sí?, empieza el proceso de la digestión, ¿sí? Y la atención es como que disminuye. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Modificaron los horarios de tareas de tal suerte que después del almuerzo, la tarea que hacían era una tarea muy, ¿cómo le puedo decir? Muy pobre comparada con esto. O sea, no hacían el montaje sobre la plaqueta. Ordenaban los equipos terminados o los clasificaban. O sea, le han dado una tarea alternativa y la tarea principal, que era la parte del montaje sobre la plaqueta, la hacían a la mañana, no después del almuerzo. ¿Sí? O sea, ese era un error grosero que se ha detectado y que se ha podido minimizar. Con los errores sistemáticos, ¿sí?, hay algunas alternativas. Por ejemplo, una vez que uno lo detecta al instrumento que está funcionando mal, es llevarlo a que lo repare. La otra es adquirir un instrumento de mejores características, ¿sí? Eso sería lo más óptimo. ¿Está bien? Por último, el error accidental o fortuito, yo lo voy a considerar como parte de la incertidumbre. ¿Sí? Es decir,
como no lo puedo manejar, yo lo voy a incluir en ese error que está imposible de determinar. Por eso es que fíjense, la medición final está compuesta del valor medido, de la corrección, que eso se hace por el tema de los errores sistemáticos, y por una cota de incertidumbre, que es justamente lo que engloba eso que hemos dicho, ese margen de error, ese rango de error, que es imposible de eliminar. Aquí hay unos ejemplos, ¿sí?, de lo que son errores groseros, errores sistemáticos, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjense, este es un error muy común con el instrumento de aguja que se llama paralaje, que es cuando el operario no está puesto en la posición adecuada para leer el error, ¿sí? Entonces, cuando no está puesto en esa posición, normalmente comete el error. Después está el poder separador del ojo. Es decir, cuando yo no puedo o tengo problemas de la vista, no puedo discernir entre los valores próximos de la escala, ¿sí? Después vamos a ver también este de apreciación, que es un error bastante común y que yo les voy a pedir que se traten de ceñir a lo que indica el instrumento. No hagamos, o sea, a lo que me refiero, para hacerlo bien específico, es, si yo tengo un instrumento en donde tengo una división y tengo, supongamos, 2, 3 subdivisiones, y acá tengo la próxima división, ¿sí? Si esta tiene una escala 1 y esta tiene el valor siguiente es 2, y estos son subdivisiones, pero fíjense, en el medio, si yo tengo mi pieza, vamos, estoy midiendo longitud, y cae ahí, ¿sí? Yo no puedo decir nada del valor, sino que yo tengo que, o me voy directamente al 1, o me voy a esta línea. No sé si me explico. Por lo general, uno que suele empezar a decir, no, es 0,5 o 0,75, porque uno lo ve próximo a este valor. ¿Sí? Bueno, ese es un error muy común que hay que tratar de evitar con los instrumentos. ¿Por qué? Porque el fabricante, justamente, lo que me está Profe, indicando... Sí. disculpe que lo interrumpa, pero nosotros tenemos otra clase ahora con el profesor Galvez. Perdón, ni me di cuenta del horario. Bueno, lo dejamos aquí, continuamos mañana. Esperen, ha hecho bien en pararme porque tengo que ver el tema de la asistencia. Sí, creo que ya el profe nos está esperando en la sala. Sí, tienes razón. Esperen un minutito. ¿Alguno entró a anotarse? No pude yo anotar, profe, no sé si lo demás está recuerdo. Yo tampoco, profe. Bien, no, lo que pasa es que me parece que el campo está teniendo problemas. Ya tomamos rápido la asistencia. Aguántenme un minutito. A ver. Alarcón. Alcíbar. Hola, ¿qué tal? Presente. Bueno. Presente, profe. Bien. Alcíbar. Almeida. Presente. Bien. Estén atentos, así lo hacemos rápido. Arroyo. Presente, Arroyo, profe. Bien. Berrón.